Doctor Juan Pablo Mata Valencia, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días desde Popayán. Un placer escucharlo. Bueno, muchísimas gracias y le ruego que tenga paciencia un minuto porque le vamos a poner un audio que le interesará recordar. Por favor, adelante, producción. Y no va a ser un acuerdo de papel como los de carretera que se va a quedar ahí. Se va a convertir en realidad, así que el que dijo cumplan, vamos a cumplir. Porque se cumple el acuerdo, fuerza, fuerza. Porque se cumple el acuerdo. Por los nazas del Cauca. Por los pueblos indígenas de Colombia. Así tenemos que celebrar. Por el chirrinche no digamos porque nos basean. Bueno, doctor Juan Pablo Mata, por el chirrinche no digamos porque nos basean. ¿Qué fue lo que pasó allá y cómo es ese acuerdo y cuáles son los puntos centrales de un acuerdo de 90 puntos? Eso es casi la Constitución Política de Colombia. ¿Qué tiene usted para contarnos sobre esa materia, doctor Lo Mata? primero, doctor Fernando, es decir que realmente el Cauca y Popayán está vaciando al ministro porque se supo lo del chirrincho. Y lo del chirrincho implica que desde por la tarde, hay un video que tienen los periodistas de acá, desde por la tarde él estaba celebrando y hablando con los indígenas, tomando un licor autóctono que es el chirrincho, y ya por la noche firmó el acuerdo. Ese acuerdo es un acuerdo nacional, primero que todo, que modifica varias leyes, artículos, incisos, resoluciones, decretos que ha expedido el Estado colombiano en igualdad de condiciones entre campesinos e indígenas y genera una favorabilidad de la ley frente a ellos y en contra de los demás. Yo pensaría, doctor Fernando, que hay tres temas fundamentales de los 90 que le hacen daño al Cauca y que lo ponen en una situación de inviabilidad. El primero, frente al territorio, es la eliminación de los consejos municipales de desarrollo rural, que le quitan la competencia a esos municipios de determinar cuál es su proyección desde el punto de vista agropecuario, porque le quita la competencia sobre la preferencia en la compra de tierras, que era una cosa que en el Cauca estaba empezando a tener sentido, y era que los consejos municipales determinaban si se le compraba en cada municipio a indígenas o a campesinos, dependiendo de la vocación agraria que tuvieran. El gobierno se comprometió a derogar esa norma y a hacer que los consejos municipales no tengan ninguna competencia con ellos. Lo segundo es que les da 80.000 millones de pesos más para compra de tierras en el Cauca, y en el Cauca todos los predios tienen dueño. Aquí baldíos ya hay muy pocos, y esos 80.000 millones servirán para despojar y desterrar campesinos y pequeños productores de las tierras que hoy en día son productivas, que le dan ingresos al departamento y que le dan sustentos a los campesinos del Cauca. Y el tercero y más grave es que establece la creación de las entidades territoriales indígenas. Las entidades territoriales indígenas están amparadas en el artículo 56 de la Constitución Nacional, pero no se habían reglamentado porque siempre se había, cuando entraba en la discusión, se daban cuenta que la creación de estas generaba la desmembración del Cauca, porque en el momento en que uno le quita los resguardos a los municipios dejan de tener viabilidad fiscal. Con ese acuerdo, y si se llega a implementar, desaparecerían alrededor de 35 municipios del Cauca, que quedarían convertidos en pequeñas veredas campesinas que o quedan aisladas o se someten. La entidad territorial indígena implica que sobre el territorio donde ellas actúen, sea independiente de usted campesino, indígena, mestizo, afro, quedará con el gobierno cultural de ellos y lo podrán someter al cepo, le podrán quitar la tierra, le podrán dar fuerte. Y una adicional es que el gobierno pactó la eliminación de la OPIC, que es la organización indígena disidente del CRIC en el Cauca, y la gran diferencia que tienen ellos en su cosmovisión es que la OPIC es una organización que está integrada en gran medida por cristianos. Lo que ellos no aceptan es esa visión cristiana del mundo, y entonces nos estamos devolviendo a Roma, donde a los primeros cristianos los perseguían para apedrearlos por creer en Jesús. Increíble, pero eso fue lo que aprobó el doctor Aurelio Iragorri en un acuerdo pues de muy difícil aplicación y de muy dudosa juridicidad, doctor Juan Pablo Mata. Es decir, ¿qué facultades son las que tiene un ministro del Interior
para hacer estos convenios que desafían la Constitución Nacional, que desafían las leyes de la República. Entonces, ellos se amparan, doctor Fernando, en los acuerdos internacionales que ha firmado el gobierno nacional para el reconocimiento y la protección de las minorías étnicas. Pero hace unas décadas, en el siglo pasado, hubo un movimiento que hablaba de la raza, que hablaba de la necesidad del territorio y de la necesidad del espacio vital para la vivencia de su cultura, y con ese argumento invadió toda Europa. A nosotros acá en el Cauca nos han tildado de xenófobos, pero estamos enfrentando un movimiento casi que muy parecido al nazi, que son unos señores que creen en la pureza de su raza, que creen en el ejercicio de su territorio y que están invadiendo a sus vecinos y despojando de sus tierras porque la gente no cree en lo que ellos creen, que además es una invención de las ONGs y de los antropólogos que se han venido a inventar una historia en el Cauca que no existía, y con ese argumento vienen empujando al pueblo caucano, a los afros, a los mestizos y a los campesinos, yo creo que con la intención de echarnos al mar, porque según ellos todo tiene que volver a como estaba el 11 de octubre de 1492, y nosotros, los que somos descendientes de indígenas, campesinos, mestizos, que tenemos una visión occidental del mundo, no cabemos en esta tierra. ¿Cómo les parece, pues? Y eso a punta de chirrinchi. Y eso a punta de chirrinchi. Doctor Mata, ¿eso no ha producido un escándalo en el Cauca y en Popayán? El Cauca y Popayán pueden tener, es un pueblo que puede tener defectos, pero Ave María, si haya habido señorío, dignidad, sentido de la respetabilidad que merece un gobierno. Un ministro, perdóneme la expresión, rascao, haciendo acuerdos con los indígenas, es un espectáculo deplorable, doctor Mata. Eso no ha causado una profunda impresión en el pueblo caucano y en el pueblo de Popayán, sea cualquiera después el contenido o el resultado de esa gestión. Pero un ministro no puede actuar borracho. A nosotros acá en Popayán del Cauca nos tiene escandalizadas esa actitud, pero no solamente el contexto en que lo hizo, sino lo que hizo. Nosotros hemos venido propuesto que se haga una consulta popular para refrendar ese acuerdo, porque no puede venir un ministro eufórico con 5 o 6 gobernadores de cabildo a determinar el futuro territorial, el futuro productivo del Cauca, sin consultarle a nadie. Pero mire esto tan simpático, ayer me encontré con una persona muy cercana al ministro Iragorri y al senador Iragorri, al papá de él, que en la calle me pegó una insultada a la berraca por lo que estábamos haciendo, denunciando este pacto. Me decía, el Cauca está como está porque ustedes no aceptan que hay unas gestiones muy buenas que hacen los caucanos cuando llegan al gobierno nacional. El ministro Iragorri, pues no es yo creo que es la vez que más tiempo ha estado en el Cauca estos últimos 7 días, pero no vino a hacerle un gran servicio al Cauca. Vino en ánimo de generar la reelección del presidente Santos, a entregar el futuro de mi generación, que es la generación que decidió quedarse aquí, y a entregar el futuro productivo del Cauca y las tierras de nuestros campesinos. Y nosotros no podemos quedarnos callados con eso. Pero además es que, hablando de la pureza de la raza, el acuerdo se lanza en ristre contra otras organizaciones indígenas que no estaban representadas allá en Piendamó. Es el sectarismo de la raza, es ese discurso tan peligroso con el que Europa casi se pierde de la pureza de la raza y de la inconveniencia de que existan otras visiones. Es que ya en el siglo XXI es imposible que 40.000 indígenas que hacen parte de la OPIC vayan a empezar a ser perseguidos simplemente por creer en Cristo, y que el resto del 1.100.000 caucanos no tengamos espacio en esta tierra y no tengamos derecho a la propiedad privada y no tengamos derecho a la productividad, porque ellos quieren imponer una visión del mundo que les enseñaron a ellos las ONGs y los antropólogos europeos y de izquierda, simplemente para tener un caldo de cultivo, un experimento científico, filosófico, social, de cómo debió haber sido el mundo si los españoles no hubieran llegado a América. Pues nosotros publicaremos en nuestra página de internet este acuerdo completo. Usted ha tenido la gentileza de enviárnoslo porque el país necesita saber qué es lo que se firma en su nombre. Nadie ha hablado de eso, a duras penas por ahí ha habido algunos comentarios sobre el ministro Iragorri y su chirrinchi, pero la sustancia del tema es gravísimo. A estas alturas, hablando de la pureza de la raza.
Es importante, doctor Fernando, que sepan que este pacto es nacional. Hay departamentos que van a tener el mismo problema y nosotros, la generación nuestra solo puede dar esta pelea con la ayuda de ustedes en la medida en que nos ayuden a volver mucho menor la asimetría que existe en el acceso a los medios y en la forma en que el país sepa que acá vienen un ministro eufórico y negocia el derecho a vivir que tenemos los caucanos. Ni más faltaba, pureza de la raza. Hoy en la historia hablaremos de un sueño obsesivo y enfermizo por la pureza de la raza. Fue el del Tercer Reich, fue el de Adolfo Hitler y el de Goebbels. Sí, señor. Y lo que eso produjo y un pequeño costo de 50 millones de vidas sacrificadas por una locura de esas. La pureza de la raza aria, la bestia rubia. Y eso pregonado por un hombre que tenía tan pocos rasgos de bestia rubia como Hitler, y otro que tampoco era particularmente ario, que era Goebbels. Entonces, pues la pureza de la raza es así, es un mito, es una obsesión malsana, es una enfermedad. No vamos a condescender con esa enfermedad. Aquí todos nos tenemos que unir. Este es un país mestizo, donde todos tenemos que caber como país mestizo que somos. Un mestizaje de 500 años y ahora parece que tenemos que hacer el regreso a la época precolombina. Ni más faltaba. Doctor Juan Pablo Matta, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Fernando. Para nosotros es un aliciente poder contar con este espacio para contarle al país lo que está pasando en el Cauca y tener la esperanza de que gracias a ustedes podremos seguir teniendo un futuro y vivir en nuestra tierra. Ni más faltaba que fuera de otro modo. La tierra de Colombia es para todos los colombianos. Este es un pueblo mestizo, este es un pueblo que lleva 500 años elaborando un proceso para la creación del hombre americano, del hombre colombiano, que tiene unas características sin exclusivismos, sin estas concepciones radicales de la raza que nos van a llevar a un nuevo abismo. Juan Pablo Matta Valencia, candidato a la Cámara por el Cauca y por el Partido Conservador, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.